Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos con ustedes en esta linda, preciosa mañana. Pastor Carlos, es un gusto que podamos estar acá de nueva cuenta. Amén, amén, En un amén. nuevo espacio, en una nueva temporada, en una visión que yo creo que ha nacido no solo en el corazón de Dios, sino en lo que Dios ha puesto tanto en tu vida como en la mía, para traer un nuevo espacio a todos aquellos que van a estarse conectando, a los que van a estarnos siguiendo, suscribiéndose en este nuevo espacio llamado Íntimo 316 Podcast. Y para poder ir a hacer un poquito como que de contexto acerca de qué es y por qué estamos de nueva cuenta acá en redes sociales, por qué estamos retomando proyectos, por qué estamos trayendo, ¿verdad?, nuevo contenido fresco, liberador, que es el propósito de Íntimo 316. Por parte de Iglesia Oasis de Fe, Amén. que es este espacio en el que yo creo, pastor, que Dios ha puesto en nosotros una visión clara de qué hacer con las redes sociales, Sí. ¿verdad? Y antes que cualquier cosa, yo quiero darte la bienvenida. Amén, Es amén, un gusto gracias. poder trabajar directamente contigo en esta nueva faceta que tenemos en este podcast, Amén. porque aparte de considerarte un gran amigo, ¿verdad?, un hombre que tiene un llamado de parte de Dios, también eres muy buen productor. Gracias, gracias a Dios. Esa parte está muy chida porque yo creo que has experimentado, has incursionado en otras cosas, ¿no? Sí. Que a lo mejor no pensabas que estabas haciendo, que no pensaste hacer, pero que realmente hoy te has involucrado. Así ¿Cómo lo es. miras tú? Pues cada proyecto es diferente, pero Sí. no deja de ser motivador, no deja de ser de ser y entender que es para el Señor, que es para su gloria, que es para que la gente conozca más de Dios y hablar de algunos temas controversiales también, ¿verdad? Que Definitivo. a veces nadie se atreve a hablar, ¿verdad? Y la primera vez cuando me das el nombre, Sí. ¿verdad? Íntimo 316, wow, me atrapó. Un gancho luego como, qué padre, Como algo va a ser expectante, muy ¿no? íntimo, sí, algo que te hace decir, va a estar bueno. Sí, y de hecho esa es la intención para todos nuestros suscriptores, para todas las personas que van a comenzar a seguir este podcast, que van a tratar de alimentarse, también hacernos preguntas, cuestionamientos, acercarnos sus dudas, acercarnos sus comentarios a través de nuestra página o de este canal en YouTube, y van a podernos acercar todo ese tipo de comentarios a través de los temas que a lo largo del tiempo de nuestro podcast vamos a estarlos sobrellevando. Pero algo que mencionaste ahorita es bien importante, y este primer mensaje que queremos transmitir a través de este canal Íntimo 316 es precisamente eso: llevarnos a una intimidad de cosas que muchas de las veces no estamos como que tan abiertos a exponer, ¿verdad? Y esta palabra íntimo, cuando yo le preguntaba no solo a Dios, sino me cuestionaba a mí mismo y le digo, ¿cómo nos gustaría tener esa relación con Dios y que Él nos pudiera enseñar en todas las áreas de nuestra vida, pero algo personal, algo íntimo? Sí. Ahora, quizás la gente se pregunte, los que vean este link y este video, ¿por qué 3.16 o por qué 3.16? Y es que esta nueva visión, este podcast, tiene como un objetivo poder llegar a toda clase de persona, no solamente en un aspecto religioso o social, ¿verdad? O en una sola área y decir, es solamente un podcast para que hablen más una religión o hablen de Dios. No, sino queremos llegar a todas las áreas, ¿verdad? Sociales, deportivas, de entretenimiento, pero principalmente pues a la iglesia, ¿verdad? Que tanta falta nos hace. ¿Y por qué llamarlo Íntimo 316? Y cuando te compartía yo este proyecto, esta idea que dijiste, lo abrazo, lo tomo, porque la palabra de Dios dice en San Juan 3:16 que hay una manera que es de tal manera que no es como que muy explícita según la Biblia, no te da como que la referencia muy grande de decir, es esta manera exacta, no, sino que se diversifica. Sí. Se diversifica, como que el amor de Dios es tan multiforme, Sí, y la sabiduría de Dios es tan multiforme que no se encasilla solamente a una religión, a una élite,
a un cierto grupo, sino que el amor de Dios penetra, permea en muchas áreas y uno puede decir, ¿cuál es la manera en la que Dios ama? De tal manera. Sí. O sea, no se pudo como que definir o describir. Y por eso es que yo creo que este es uno de los versos universales, es un verso ícono para nosotros Sí, que creemos sin duda totalmente alguna, en sí. Cristo Jesús. No sé cómo lo vea la gente a través de su pantalla, pero yo creo que es uno de los versos que más nos identifica, Sí, claro. no solo como amigos o hermanos o creyentes, sino nos identifica como hijos. Y muy universal, ¿verdad? No Exacto. importa que si eres de otra religión, o sea, entra ahí, es universal este versículo, ícono, como dices, y la gente puede identificarse porque es como una piedra central Sí. de donde podemos arrancar todo lo que Dios nos quiera llevar. Y tú lo acabas de decir muy bien, es como un fundamento. Un fundamento, Porque sí. esa es la roca, esa es la piedra, Ándale. esa es en lo que estamos asentados, ¿verdad? En que nuestra fe tiene objetivos, que nuestra fe tiene fundamentos, que nuestra fe puede ser cuestionada por muchas cosas que hoy en día Sí. están pasando en la sociedad, en el mundo en general, ¿verdad? En las naciones, pero estamos fundamentados. Sí, claro. Y estamos fundamentados en el amor, que es uno de los principios que la palabra de Dios nos enseña y que es universal, porque yo lo veo así, no sé cómo lo piensas tú, pero es como la música. La música es un lenguaje universal y puedes transmitir un mensaje a veces hasta sin palabras, solo con los sonidos, Cierto. solo con los efectos. Y el amor es así. El amor muchas de las veces se transmite de tantas maneras diferentes que no puedes definir una sola cosa. Sí. Una mirada, un gesto, un abrazo. Un detalle. Un detalle, o sea. Y yo creo que eso es Jesús, ¿no? Sí, Yo creo que Jesús es más que creencia, que religión, sino no puedes encasillar a alguien tan perfecto, tan sabio, tan inimaginable como que en una sola palabra y decir, pues es el de la religión, o es el que fue crucificado, o es el que transmite un mensaje, o como mucha gente lo ha dicho a través de muchos años, por más de 2000 años, un simple profeta. Yeah. Y ahí es donde yo entro en ese conflicto con la humanidad, entro en ese conflicto con la sociedad y digo, yo creo que Jesús es muchísimo más de lo que la gente pueda describir. Y hasta puedes sentir un celo ahí por eso cuando dices que entra uno en conflicto, porque entra uno en un celo, porque uno dice, ¿verdad? Como ahorita que dices, ¿cómo lo vamos a encasillar? Semejante magnitud de amor, ¿verdad? De distintas maneras que Él tiene para amarnos. Y me gustaría, Charlie, que nos platicaras cómo nace íntimo, cómo te lo da Dios, cómo Fíjate que esa pregunta es muy buena. ¿Cómo esa viene? Pregunta es muy buena. Por eso te digo que me encanta la forma en la que tú produces, porque tienes esa parte de ir desde la raíz como que hasta la médula, a ver cómo sale. Fíjate que es muy buena pregunta porque en una mañana muy temprano de sábado, desde el año pasado, en el año 2024, cuando Dios pone en nuestro corazón el fortalecer, específicamente hablando de la iglesia local Oasis de Fe aquí en Amarillo, Texas, fortalecer la relación de entre la gente de nuestra congregación, de la iglesia en general, hacia la persona de Dios y específicamente hacia la persona del Espíritu Santo, porque es esa conexión, es esa máxima relación que uno puede tener para poder acceder a la persona de Dios y conocerlo en todas las áreas que Dios quiere darse a conocer al ser humano, pero sin una relación personal e íntima, donde puedes ser tú mismo, donde puedes mostrarte desnudamente, hablando espiritual, emocional, mental, socioemocionalmente frente a Dios. Y en un sábado por la mañana, en uno de mis devocionales muy temprano, recuerdo que esa noche anterior de viernes, batallé en conciliar sueño, batallé en estar ahí porque había esa inquietud en mi mente de decir, Señor, ¿cómo podemos llegar a más contigo? ¿Cómo podemos llevar una congregación a otro nivel? ¿Cómo poder inspirar a nuestra gente a verte más allá?
más allá que simplemente un texto, una palabra, una predicación, una enseñanza. Y me levanto muy temprano, estaba entre las 5:30, 6 de la mañana, y empiezo a grabar un devocional. Y empiezo frente a la cámara de ahí en casa, que es tu casa, y la casa de todos los que nos están mirando a través de este video, a tomar el teléfono. Había estudiado unas escrituras, pongo mi teléfono y empiezo a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué no tener devocionales contigo de esta manera tan temprano? Lanzarlos al aire para la gente que va rumbo a su trabajo, que está abriendo su negocio, que muchas veces no puede estar ahí pegado a una enseñanza tal cual, pero tienen sus AirPods, tienen sus AirPods, están escuchando un mensaje, exacto, una palabra que contenga algo sano, ¿verdad? Que contenga algo positivo, algo que alimente su vida, algo que fortalezca. Y en esa mañana yo sentía como que había parte de gente de nuestra congregación que se sentía un poco cansado, desgastado. Sí. Entonces yo comienzo a meditar en el libro de los Salmos, un salmo muy específico que empiezo a desglosar verso por verso, y Dios me dice, eso es intimidad. Intimidad es que tú vayas más allá de lo que piensas, de lo que sientes, te expreses tal cual eres y haya una relación entre tú y yo, que esa relación la puedan disfrutar los demás. Y de ahí nace íntimo, de ahí nace íntimo 3:16, Wow. de esas mañanas de devocionales en las que yo me levantaba, lanzaba un pequeño mensaje para la gente y más que ser un mensaje motivacional, que muchos lo podemos hacer, y no estoy en contra de eso, es bueno, Claro. ¿verdad? Escuchar mensajes motivacionales, positivos, inspiradores, pero más que nada fue como que la idea en el corazón que Dios te pone de decir intimidad, donde tú puedes conectar perfectamente con algo que tú dices, esto es solo entre Dios y yo, pero te nace la idea puesta por Él que dice, sí, es entre tú y yo, pero compártelo, compártelo. Y era como que una lucha en mi mente porque decía, lo íntimo, pues es íntimo y muchas veces no se comparte, es algo muy personal. Ajá. Pero cuando Dios me hacía entender es íntimo. Entre nosotros es un devocional, es alguna inspiración que puedes, si quieres, llevar a los demás. Es íntimo, pero ponle 3:16. Y entonces me lleva a ese verso, dice, porque esa es la manera en la que yo amo. Y es como que ese pensamiento, esa palabra que habla a tu corazón y que te lleva a un verso ícono que para mí yo creo que es de los primeros que todo el mundo nos hemos aprendido. Sí. Yo creo que es de los primeros que nos enseñaron desde niños en la iglesia. Sí. Y cuando evangelizan es el primero que te dicen también, ¿verdad? Por eso yo lo tomaba como esa referencia, como ese verso ícono que todos nosotros nos sentimos como identificados. ¿Y cómo puedes tú tener una relación o una intimidad con algo, con alguien, si no te sientes identificado? Sí. Y entonces yo leí ese verso y aparte de que le encuentro muchísima inspiración, muchísima enseñanza, muchísimo mensaje, fundamento, en unas cuantas palabras de un solo verso, yo me siento identificado ahí. Mucha tela de dónde cortar. Para aquellos, pastor, para aquellos que nunca han escuchado, que posiblemente, primeramente Dios, tengamos personas que lo escuchan por primera vez este verso, ¿lo podrías leer y explicar un poquito para que la gente entienda? Bueno, para todos los que estén mirando este video y tengan oportunidad de reproducirlo e irlo escuchando, yo quiero leer ese verso que es el fundamento de este podcast, de esta visión clara que tenemos como parte del equipo y que no solamente vamos a hacer nosotros, no solamente vas a ver estas caras, vamos a tener invitados, vamos a tener un foro. Ahorita el pastor Carlos me decía, ¿por qué no tener estas ideas y esto? Y esa es la parte que nos gusta en la intimidad, porque cuando haces match con algo, con alguien, las ideas fluyen por sí solas. Y eso es lo que yo veo a través de este verso, pero también es muy clave. Mira, la palabra de Dios dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya de entrada ahí encontramos para mí un mar de revelación desde el punto donde habla, porque de tal manera. ¿Cuál manera? No te explica el Evangelio de San Juan. La Biblia no te puede encasillar totalmente una sola manera de amar, sino habla de tal manera.
Porque el autor, al estarlo escribiendo, está escribiendo algo íntimo. Ahora, Dios es perfecto. Sí. Yo veo este verso y veo la intimidad entre un joven llamado Juan y un hombre llamado Jesús. Una unión perfecta. La Biblia dice que si lo recordamos, Juan era una persona que podía recargarse en el pecho de Jesús. Tenía una intimidad con él. Es ahí donde yo... Exactamente, tú lo cachaste. Y eso, eso era lo que yo quería transmitir. Y eso es lo que quiero transmitirle a la gente y lo que queremos como ministerio, como iglesia, como congregación. Pero sobre todo en esta parte de podcast, que es algo que estamos como que muy diferente, llevando este proyecto distinto desde la infraestructura del programa, desde la médula, los mensajes. Es eso, llevar a entender a la gente de la intimidad. Qué tan importante, ¿no? De los 12 apóstoles era el que más íntimo era, ¿verdad? Tenía una manera muy especial de amar a Jesús, de acercársele. Y Jesús también parece que también tuviese con él esa conexión de también responderle, ¿verdad? Y muy bonito, te engancha luego. Sí, y es que es lo que yo creo, porque creo que tenemos que cruzar el umbral de ver la religión, de salir del aspecto de ver a Cristo Jesús solamente como la parte de apoyo o la parte de soporte emocional o espiritual, de decir, Jesús es solamente como que el mensaje de la cruz y hasta ahí nos englobamos, ¿verdad? Tenemos también en las cámaras a mi hermano Beto y nos está ayudando, y es esta parte íntima en la que llegamos a esa relación de discípulos, de amigos, de personajes dentro de no sé, de todo, de la congregación, dentro de todo lo que Dios pone e inspira en nosotros. Pero Juan tenía ese acercamiento personal que podemos decir había una relación íntima en la que él podía percibir el corazón de Jesús y sentirlo, ¿verdad? Y esa es la parte donde Íntimo 3:16, yo creo que queremos llegar a transmitir eso a través de redes sociales, queremos transmitir eso a través de cada mensaje, ¿verdad? Y la primer parte que yo miro aquí es cómo de tal manera Dios nos ha amado, Dios nos ha inspirado, cómo Dios ha puesto, ¿verdad?, en nosotros una forma, una figura, y dice, porque de tal manera. Entonces, no especifica cuál manera, pero sí especifica una manera, sí especifica una forma. Y es ahí donde yo quisiera como que invitar a todos los que estén mirando, a todos los que estén siguiendo este primer video, que lo compartan, que lo comenten, que nos acerquen sus dudas, pero esa parte de tal manera. ¿Qué te suena a ti de tal manera? Fíjate que lo primero que me hace un pop-up en mi mente es como, de tal manera, ¿cómo me alcanzó a mí? Porque a cada uno nos alcanzó de una manera diferente, ¿verdad? Sí. A cada persona, diferente manera nos atrapó, de verdad nos sacó de esos problemas en los que estábamos, de esos pecados en los que nos encontrábamos perdidos. De tal manera, ¿verdad? Cada uno tiene una historia diferente, y yo siempre le digo, no, hombre, si cada persona pasara al frente y contara, ¿verdad?, nunca terminaríamos, porque de tal manera, de una manera muy amorosa, muy paciente, muy milagrosa, porque hay milagros en cada llamado, y decir, de tal manera el Señor me amó y me sacó de algo donde a lo mejor a muchos no daban un peso por nosotros, donde tal vez hasta la misma familia decía, no, ya no tiene remedio, ¿verdad? Eso es crudo, ¿no? Y de tal manera el Señor le dio vuelta a la tortilla. Sí. Y ahora nos miran diferentes, ¿verdad? Mi mamá, yo te puedo decir que mi mamá en algún momento la llegué a escuchar decirme, tan tremendo que ahora llora, que pastor. y hasta como con duda, ¿no? Sí, así como que hasta con cierta reserva de decir, ¿cómo pudo ser? ¿De dónde, verdad? ¿O de dónde? ¿Dónde se iba a imaginar que se iba a arrimar a la iglesia? ¿Verdad? Esa parte es buena.
Y aparte yo creo que es bien real y bien íntima. Sí, Que es es cuando íntima. alguien te hace ver como que su sentimiento donde dicen, ¿de dónde ¿Cómo Sí. fue posible? ¿Cómo fue que se transformó? ¿Cómo es que esto Y lo si llevó? y si te fijas, Charlie, perdón que te interrumpa porque me viene esto a la mente así rapidito. Cada llamado es bien íntimo. Sí, y personal. Y muy personal. Y inclusive, o sea, en mi llamado, cuando a mí el Señor me llama, yo no lo he contado públicamente porque a veces yo digo, es tan íntimo que no cualquiera lo va a valorar. Sí, y, ¿Sí? y esa es la parte en la que yo creo que nos reservamos para hacer solo para Dios, Sí. pero llega el punto, como tú lo acabas de mencionar, donde se tiene que expresar. Ahora, la intimidad tiene una forma de expresarse, ¿verdad? Y tiene una forma, perdón, para los que me vieron, que andaba un poquito con la, Sí, andaba malito el perdón, pastor. con la garganta. Esa forma personal o esa forma íntima de expresarse es la que te hace diferente a todos los demás. Y es ahí donde yo miro que la intimidad va más allá de un acto que muchas veces podemos relacionar como que intimidad y la gente puede volar su mente Sí. a un acto personal o sexual, cuando es muchísimo más Sí, y sí, que sí. no tiene solo que ver con eso. Por eso esta palabra cuando nace en mi corazón, en la mente, que yo te comparto, oye, traigo esta idea, traigo este sentir, traigo esta manera, porque es de tal manera Sí. para hacer algo. Y es como que personal, como que íntimo. Y es ahí donde tú dices, cada llamado es íntimo, Íntimo. cada llamado es personal. Nunca fue la misma manera del Señor de expresarse con Juan que quizás de expresarse con Pedro, Ajá. de expresarse con Tomás, de quizás expresarse con María, con Magdalena, con las Marta y María, hermanas de Lázaro, con el mismo Lázaro. Yo veo una relación Sí. íntima Ajá. de amigos Sí, sí, con sí. Lázaro al punto de provocar en Jesús que él llorara por su Sí, amigo. eso está bien tremendo y bien profundo. O sea, Claro, ¿te te fijas? pones, O sea, te pones a intimar en la palabra, te pones a profundizar y tú exacto. dices, wow, o sea, ¿cómo era Lázaro con él que Jesús lo llegó a amar tanto que llegó a derramar lágrimas por él? ¿Por él? Es por él. Sí, 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 sí. Porque, o sea, literalmente la noticia del fallecimiento de su amigo, que tenía una relación íntima y cercana, que cuando uno profundiza en las escrituras, no ves como que muchos aspectos que te hagan ver qué tipo de relación tan personal tenían, pero te das cuenta de que había algo más allá que las escrituras no revelan por encima, pero que al personalizarte con el Espíritu Santo, al estar ahí con Él, te muestra esa esencia de intimidad que había entre Jesús, entre Lázaro, entre Jesús, entre Juan, entre Jesús y otros con los cuales mantuvo esa Hasta con la mamá. exacto. O sea, intimidad con la mamá, como aunque era su mamá en la carne, había ahí hay unos detalles ahí muy íntimos, como hijo, dándole su lugar, ¿verdad? A mí se me hace muy profundo cuando está en la cruz. Ahí hay una intimidad muy tremenda cuando está Juan allí, Precisamente aparece Juan otra ¿verdad? Y vez. le dice, he ahí tu madre. Y el desprenderse, ¿no? Y Qué luego, difícil, y ¿no? luego a ella, como madre, le dice, he ahí tu hijo. Como dejándose la encargada, ¿me entiendes? Como diciéndole a Juan, no desampares a mi mamá. Y a la mamá diciéndole, no lo desampares, tómalo como hijo. Sí. Una intimidad ahí de palabras que podemos tener mucha revelación ahí. Totalmente. Y es que esa es la parte a la que yo creo que queremos llevar a toda nuestra audiencia, de poder cachar, de poder captar esa esencia que la palabra de Dios nos muestra a través de Cristo en la parte íntima, pero también en la parte íntima como ser humano. Porque lo que estás mencionando es Jesús 100% Dios, pero Jesús 100% hombre en la cruz. Totalmente, 100%. Yo creo que eso muchos lo sabemos o muchos lo entendemos. Y para los que nos estén viendo y que sea una persona que dice, yo nunca he ido a una congregación o no he estado nunca en ninguna religión o algo, pero me interesa este comentario, me interesa esta charla. La humanidad de Cristo Jesús se muestra
a través de esa intimidad. ¿Por qué? Porque le pesaba su madre, ¿verdad? Y le pesaba el hecho de decirle, ok, va a haber uno menos en la familia, porque él mismo está haciendo esa referencia, de decir, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. O sea, tiene que haber alguien que continúe con esa parte que supla en ti como madre en lugar de un hijo. O sea, esa parte emocional, ¿no? Y ahí ya estamos yendo ahí, ahora sí que bien íntimo ahí, porque si nos vamos a lo cultural, pues María ya no tenía esposo. Ya había Entonces Jesús, como era su primer hijo, porque tuvo más hijos, ¿verdad? Sí, claro. Pero él era el primogénito. Entonces él era el encargado de su madre. Sí. O sea, culturalmente a veces eso casi a veces no se predica y no se enseña, pero él era el encargado de su mamá. Era el responsable de suplir y cuidar a su mamá. Sí, totalmente. Entonces, al Jesús entender, como dices tú, 100% Dios, 100% hombre, estar en la cruz, él culturalmente deja encargada a su mamá, a Juan, que también era un íntimo. Sí. ¿Verdad? Y igual, como lo repito, deja a María también encargada a Juan como que lo tomara como un hijo, pero aquí también hay una controversia. Aquí es donde la gente dice, ¿ves que sí es mamá de Dios? y cuando intimamos con la palabra, despejamos muchas de las dudas. Sí. Porque en sí, algo que acabas de mencionar que es muy importante y que muchas de las veces no lo tomamos tanto en cuenta a la hora de hacer un speech, hacer una predicación, una enseñanza, lo que sea. Pero a través de este podcast yo creo que podemos desglosar esas partes. Es el hecho de decir culturalmente, ¿verdad? Había aspectos que se tenían que cumplir y se tenían que ordenar para que fuese todo lo que estaba escrito de él tuviera un fiel cumplimiento. Y Jesús no podía haber terminado su obra en la cruz perfecta si dejaba aspectos o cabos sueltos. Exactamente. Y uno de esos principales es lo que tú acabas de mencionar, porque bien lo dijiste. Culturalmente, él, al ser el primogénito de casa, tenía la responsabilidad de continuar no solo con el oficio de su padre, que también vemos que Jesús en su parte humana continuó con el oficio de la carpintería, la arquitectura, la construcción, ¿verdad? Del negocio de su padre, que su padre lo había iniciado desde antes de que Jesús viniese al vientre de María. Y como primogénito hebreo tenía la responsabilidad de no desamparar a su madre, ¿verdad? Y aunque mucha gente puede controversiar y decir, entonces sí era madre de Dios. No, era madre de Jesús hombre, ¿verdad? Y madre en el sentido de que fue puesto en su vientre por la sombra del Espíritu Santo para que naciese de una virgen, ¿verdad? Pero Jesús ya no participaba de la naturaleza caída al ser hecho hijo de Dios puesto en ella. Exactamente. ¿Verdad? Entonces la misma profecía lo enseña, porque el santo ser que nacerá de ti será llamado hijo de Dios, Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 3. Entonces, ahí es donde podemos escrituralmente diferenciar y culturalmente entender esa parte que tú acabas de mencionar. Ok, Jesús iba a irse como hijo. Era una forma de amar. Él tenía de tal manera. Pero ¿cómo irse dejando una responsabilidad pendiente? Y esa es la parte íntima, humana, que yo veo de Cristo en la Biblia. Sí. Y es que es bien importante entender esa parte. Culturalmente, una mujer sola en aquellos tiempos era muy mal visto. Exacto. Una mujer desamparada, sin marido, era muy mal visto. Era de alguna manera lo consideraban como algún tipo de maldición, como que si Dios la hubiera desechado. Y Jesús se encarga de que no se vea así. Y es que era parte de la ley. Recordemos que era parte también de la ley de atender a las que eran viudas, ¿verdad? Y era parte de la ley mosaica. Entonces no podemos evitar el hecho de pensar, de decir, si Jesús tenía que cumplir un plan perfecto y venía a cumplir toda la ley y venía a cumplir todos los mandamientos y venía a exponernos que sí se puede, ¿verdad?, intimar con Dios y recuperar una relación personal
obedecerlo y cumplir, él tenía que cumplir todos esos aspectos. Sí. Aunque ¿verdad? fueran detalles pequeños. Totales. O sea, porque él está en la cruz y aprovecha. Oh, aquí está mi mamá, mi íntima. Aquí está Juan, que era Un íntimo, su íntimo. Y qué mejor, yo creo que él como humano quedó satisfecho de decir, quedó en buenas manos Juan, quedó en buenas manos la mamá. Exacto. Porque tenía que cumplirse. Sí. ¿Verdad? No podía haberse cerrado todo el ciclo y el proceso de la cruz y poder Jesús decir consumado es, si había aspectos que no estaban bien terminados o que no estaban finiquitados, y ese era algo muy importante, y esa parte es a donde Íntimo 3:16 yo quiero que nos lleve, que la audiencia pueda percibirlo, entenderlo, y veamos esta parte también humana de Jesús, de decir cómo se encargó inclusive de ese aspecto que otros podrían pasar desapercibido. Sí. Otros podrían decir, bueno, quizás no es tan importante, pero cuando hay algo íntimo, todo importa. Sí. En lo íntimo todos los detalles son necesarios, son importantes. En la intimidad todo cuenta. Sí. Todo. Sí. Y esa parte es ahí donde a Jesús le importaba su madre. Sí. ¿Verdad? Y él, a pesar de decirle en repetidas ocasiones, me es necesario hacer la voluntad de mi Padre. Dice la Biblia que María guardaba muchas cosas que no comprendía. Sí. Entendía que era hijo de Dios, entendía que había nacido en condiciones muy diferentes a las de un niño normal. Fíjate que yo siempre he considerado a María muy sabia en ese punto. Total. Porque ella la Biblia lo especifica bien, ¿verdad? Exactamente. Haciéndonos saber. Y ella lo guardaba para ella, esa intimidad. Vuelve a nacer esta parte íntima. Esa intimidad desde donde el ángel se le aparece y le dice, desde donde tiene que llevar por 9 meses a Jesús, o sea... Imagínate cuántas cosas espirituales ella guardó, vivió en intimidad, de decir, qué privilegio de haber prestado su vientre para que naciera el Verbo encarnado. Y fíjate, literalmente la Biblia lo dice así. Sí, y ella guardaba todas estas cosas. Sí. Porque ese verso nace cuando Jesús piensan que lo pierden en el templo. Y ellos dicen que caminan después de haber ido cuando Jesús tenía aproximadamente como 12 años. Y ellos suben al sacrificio anual, al sacrificio para presentar, suben a la Pascua, ¿verdad? Suben a ofrecer en las fiestas. Sí. Y pareciera que no se dan cuenta que Jesús se les ha escapado, cuando realmente no se ha escapado, simplemente dice que permaneció en el templo, como cualquier familia, ¿verdad? Cualquier familia. Tenemos errores, tenemos aspectos en los que, ¿y dónde quedó el niño? Sabrá Dios, estamos tan entretenidos. A veces en el culto, que ya no nos dimos cuenta cuando se salió el chiquillo de ahí del culto de la iglesia o de la escuela, no sabemos. Ellos eran humanos, seres humanos como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Sí. Les importaba a Jesús, claro, era su tesoro, pero también tenían otros hijos y también tenían una familia. Sí. E iban preocupados por eso. Y había una multitud ahí. Y darse cuenta. El sobresalto, yo imagino, el sobresalto de decir, ¿y dónde quedó Jesús? Todos aquellos que se nos han perdido 5 minutos un hijo, sabemos se nos vaya el cierre al mundo en ese ratito, ¿no? Y eso es algo tan íntimo que no puede entenderlo alguien que no tiene hijos. Exacto. Porque alguien que no tiene hijos dice, pues, ¿cómo poder entender lo que tú sientes de preocupación, de carga? Ahí va a aparecer, si no tengo hijos. Exacto. Y la gente puede pasar eso mismo, inclusive en cualquier ámbito, en el ministerio, en una relación. No te preocupes, no pasa nada, al rato se resuelve. Pero solo tú que lo sientes personal o íntimo, sabes la preocupación que tienes. Entonces, volvieron, pero que sí corriendo. ¿No? Y al regresar, o sea, se ve inclusive la parte humana de ellos, porque a veces la gente, yo pienso, y esto es un comentario para desafiar también esa mente en los que nos estén escuchando, o desafiar su mente o su pensamiento. Muchas veces quieren espiritualizar todo. Sí. Y a veces queremos como que super espiritualizar a las personas o los personajes, tanto María como José, pero eran seres humanos que sentían, que percibían, y dice que se sobresaltaron, porque al volver, lo primero que hacen es reclamarle al niño o reclamarle al joven,
¿por qué nos haces esto? Muy humanamente, ¿no? Exacto. O sea, yo veo ahí en la escritura una reacción humana. Exacto, sí. Esa parte que a veces no tomamos en cuenta, pero que es algo íntimo. Sí. ¿Verdad? Porque hubo literalmente ahí un reclamo. Hubo ahí y es ese reclamo de preocupación. Es ese reclamo donde no puedes definir la manera de amar algo. Por eso este verso es porque de tal manera. O sea, y solo vamos en las primeras palabras. Y todo lo que ha salido ahorita. Y fíjate que yo siempre he pensado en esa parte también. Yo digo, como humanos, se te pierde la niña, se te pierde el niño, y tienes esa preocupación de decir, me la van a robar, no la voy a volver a ver. Entendemos en el mundo que vivimos en este siglo cómo hay secuestros donde vemos un montón de videos y cómo se roban a los niños y en 3 segundos se desaparecen. Como humanos tienes ese terror. Sí. Y yo profundizando, tratando de intimar, yo digo, sí, pero María y José entendían perfectamente que no solamente estaban cuidando a un niño humano, entendían perfectamente que Dios Padre les había encargado a su hijo. El reino en carne. ¿Te imaginas? O sea, yo me imagino en esa intimidad decir, era una doble preocupación. Total, la presión. O sea, ¿te imaginas qué cuentas le voy a dar al padre que se me perdió? La presión de sentir, híjole, perdí al hijo de Dios. O sea, oye, ¿te imaginas? No, hombre. Esa parte es, o sea, viéndolo desde el aspecto humano, desde el aspecto como padres, pero también viéndolo desde el aspecto espiritual, imagínate la condenación. Sí. Aparte, culturalmente, si tú decías en ese momento, se me perdió el hijo, ahí era culturalmente, era que, pues, ¿qué estás haciendo como padre? ¿Qué estás haciendo como madre? O sea, era un señalamiento extra, o sea, no era fácil. No, y aparte la presión, pues, social. Sí, ahorita nosotros lo sentimos, cuando vemos aquí, los que radicamos en esta ciudad o en este país, apenas tú regañas a un niño y hay muchos ojos a tu alrededor mirándote. Hay muchos ojos a tu alrededor señalándote sin palabras. Y sientes esa presión y esa responsabilidad de decir, híjole, a ver si no me mandan al Ciri, a la policía, ¿verdad? Entonces, en ese momento, gran multitud, muchísimas presiones, el señalamiento social, ahora no iban solos, ¿verdad? Había una comitiva de gente que todos iban para allá. Evidentemente, María, José eran conocidos, ¿verdad? Porque su padre, dice la escritura, que José era un carpintero. Yo quiero aclarar esa parte que es algo también bien íntimo que yo he meditado muchas veces. Okay. A veces pensamos que era el tallador de las tablitas, pero cuando uno estudia la palabra original del oficio de José, aparece una palabra que es tectón, que es constructor, que es la misma palabra para decir un arquitecto, un gran obrador de construcciones grandes. No era un tallador de tablitas, mesitas. No era un carpintero común y corriente, era un experto en toda la extensión de la palabra. Y un arquitecto de nuestros tiempos, porque es lo que tú acabas de mencionar. Culturalmente, ¿a qué se refería con ese oficio? ¿Verdad? Entonces, evidentemente era una persona conocida, porque tuvo que haberle construido casas a muchos, tuvo que haberle hecho trabajos a mucha gente, y ya por eso era conocido, que inclusive en varios versos se menciona que no es el hijo del carpintero, o sea, lo conocían culturalmente. Sí, aparte que era un hombre muy respetable, porque espiritualmente era de muy buen testimonio. O sea, imagínate qué tan buen testimonio tenía que íntimamente Dios Padre los escoge a José y a María porque tenían un testimonio, ¿verdad? Que intimaban con Dios Padre, que no era de apariencias. Exacto. Y esa misma forma de vida, ese mismo testimonio, provoca que Dios también los mire, los señale y los escoja. Pero qué gran responsabilidad tenían ellos como padres y como seres humanos al tener a Cristo, pero no solo a Él, sino a los demás hijos, que también tenían que tener ese cuidado porque eran su responsabilidad. Entonces les pasa esta situación y vuelven sobresaltados, vuelven así como que, ¿por qué nos haces esto? Y Jesús responde de una manera tan profunda, teniendo alrededor de 12 años, que les dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y ahí aparece ese verso donde dice,
y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ujú. O sea, posiblemente no las entendía en el momento, pero las guardaba en su corazón. Y esa intimidad es lo que veo yo a un Jesús honrando a su madre, veo a un Jesús honrando a sus padres, veo a un Jesús en el momento de la cruz, volviendo a ese punto que estábamos tocando desde el principio, intimando en esa relación al encargar a su madre, al tener a Juan, al seguir anunciándole a sus discípulos. Y ahí es donde yo veo que este verso toma sentido, Sí. porque de tal manera, Ujú. ¿cuál manera? No es una manera que se pueda definir, encasillar o teológicamente asegurar. Ujú. Porque esto es algo que yo quiero atreverme a decirle a la gente que nos está mirando y que a veces nos sentimos tan teólogos, ¿verdad? Tan correctos en todo lo que decimos. Ya, solamente es de esta manera, y si no lo crees de esta manera, Sí. Pastor Carlos, tú eres un hereje, tú estás mal, tú estás equivocado, no puedes compartir eso, no puedes hablar eso. La Biblia nos enseña de tal manera. De tal manera. Entonces, no define una sola forma, una manera, porque para el corazón íntimo de Dios no hay imposibles. Sí, 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 sí. Y no hay límites o formas o figuras, creencias, culturas, conceptos, ideologías que lo puedan detener. Ujú. Y sobre todo de que alguien pudiera definir y señalar, de decir, no, es que si no sucedió de tal manera, Ajá. no tienes una intimidad con Dios. Si no sucedió de tal manera, no, tú no eres un cristiano. Si no sucedió de tal manera, no, tú no has nacido de nuevo. Exacto. No, es que Dios nos ha alcanzado a todos de diferentes maneras y nos ha amado de diferentes maneras. Fíjate que me hace una memoria así rápido. Hace como unos 15 años estaba pasando por una situación, pero súper difícil y triste. Pero de esas tristezas que todo el mundo te miraba y decía, este tapero Se te pasando nota. por la calle de la amargura, ¿verdad? y estaba trabajando yo en un restaurante y me pusieron a limpiar. Y me pongo a limpiar detrás de la barra, ¿verdad? Donde entregaban la comida. Y estaba todo muy sucio ahí porque pues ahí están los pies de todos los meseros ahí cerquitas. Y me puse a limpiar. Y allí limpiando, yo echando el líquido para limpiar, yo hice así una pequeña oración y dije, Señor, ¿tú estás conmigo? Uh-huh. Y agarro un trapo nuevo, agarro el líquido, ¿verdad? Creo que era de color morado, y lo echo en el trapito, Uh-huh. y se pinta un corazón. Se hizo como una figura. Se hizo una figura del corazón con el líquido en el trapo blanco. Uh-huh. Yo inmediatamente entendí que esa fue una intimidad con el Señor, donde Él me decía, ¿cómo no? Aquí estoy contigo. Uh-huh. Ahora, para los que nos estén mirando, para los que puedan, y hasta donde llegue este primer episodio, uh-huh, este primer episodio de Íntimo 316 Podcast, eso que a ti te pasó es lo que quizás otros han experimentado, el cómo Dios puede transmitir un mensaje uh-huh, a través de cosas físicas, sí, porque no es lo material o físico el mensaje, sino el acto profético visual, uh-huh, para hacerte entender a ti, Dios, un mensaje uh-huh, que tú necesitas en ese momento, pero que no lo podías quizás entender o discernir emocional o espiritualmente, sí, sino que se manifestó visualmente algo uh-huh, a la respuesta de una oración. Sí. Y es ahí donde uno dice, ahora, nada más tú que estás pasando ese proceso, esa intimidad, lo entiendes. Sí, sí, sí. Quizás otro pudo haberlo visto y decir, es una mancha. Sí. El otro, mira coincidencia. No, exacto. Sí, sí. La gente puede decir, eso es coincidencia, o es una mancha. Sí, sí. O ya te estás volviendo loco, sí, como sí, que ya... O eso siempre pasa. Sí, es el efecto del foam, del desengrasante, del degreaser. Es el efecto, porque no hay una intimidad. Uh-huh. Pero un creyente verdaderamente en Dios percibe esos mensajes íntimos aún a través de las cosas creadas o visuales. Y fíjate que yo entendí que Dios siempre ha estado tratando de intimar con nosotros. Sí. Pero muchas veces nosotros estamos tan entretenidos, uh-huh, o hay veces que estamos tan lastimados, o a veces también le entramos mucho al drama,
Ujú. que no nos damos cuenta cómo Dios está tratando de intimar con nosotros y decirte, aquí estoy. Sí. No te he dejado, no te he abandonado, aquí estoy. Ujú. Pero nos distraemos y dejamos de intimar, pero Él siempre está mandando mensajes, nos habla audiblemente, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de una prédica, nos habla a través de una alabanza, nos habla a través de un amigo, ¿verdad? De repente te habla tu pastor y, oye, fíjate que tuve un sueño. Dios está tratando de intimar siempre con nosotros, pero a veces nosotros estamos tan distraídos o estamos tan metidos en el drama que no nos damos cuenta que Él siempre está queriendo intimar con nosotros. Que hay una voz Sí. que está tratando de, Sí. de hablarnos, pero estamos tan cerrados por lo que comentas, pastor, que estamos tan entretenidos en nuestro propio dolor, Sí. Estamos tan cerrados que no percibimos ese mensaje íntimo que proviene de la misma voz y del corazón de Dios. Ahora, mencionaste aspectos, personas y situaciones que son reales, pero ¿qué cuando Dios te habla a través de un inconverso? Sí, es también O sea, ¿sí te ha complicado. pasado? Fíjate A que ver. a mí una vez me pasó que creo que con un creo que era un homeless. Creo que una vez estaba en un estacionamiento y me pidió dinero. Y luego sí tenía, pero no le quería dar. Porque ya sabes que teníamos esa costumbre de antes de decir, si lo va a usar para seguir tomando, lo va a seguir Sí, para claro. seguir usando droga. Entonces le digo yo, no, es que no hablo inglés. Y luego me dijo, ¿me estás hablando inglés? Me dijo, y me estás mintiendo. Yo ahí sentí, que era Dios hablando. yo no sentí que era el homeless hablándome, yo sentí que era Dios diciéndome, no es verdad. Estás mintiendo porque sí tienes para dar, pero no quieres dar. Ay, 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 o sea, sí me quedé dentro del carro así como bien avergonzado porque, y el tipo se me desapareció rápido. Y inclusive hasta llegué a pensar, ¿y si era Jesús mismo? Eso es lo que, eso es a donde te lleva una intimidad. Sí. A poder percibir los aspectos inclusive naturales que antes no considerabas. Y esa es la parte crucial de la intimidad. Que la intimidad te ayuda a poder percibir los aspectos más sencillos que antes no tomabas en cuenta, pero que provienen del mensaje de Dios porque está formándote en todas las áreas de tu vida. ¿Y sabes qué he percibido yo, pastor? No sé si las personas que nos miren nos hagan un comentario o no me dejarán mentir. Muchas de las veces hemos perdido esa sensibilidad humana por querer espiritualizar todas las cosas, pero es que realmente el ser espiritual percibe todas las cosas. Las cargas, inclusive las necesidades por el ser humano común, por el ser humano natural, el ser humano que no es creyente, el ser humano que no posee una fe, el ser humano que no le interesa una fe, el ser humano que está no solo alejado de Dios, sino muchas veces alejado de su familia, alejado de la sociedad, en un aspecto de abandono, ¿verdad? Y a veces somos como que insensibles a esa necesidad. Y yo recuerdo que el otro día meditábamos las escrituras, precisamente, que les mandamos un saludo a la familia Ramírez Reta. Saludos. En casa, en un taller de lectura y comprensión que tenemos ahí, y hablábamos acerca, si no se lo hiciste al que miraste, porque estuve desnudo, no me cubriste, tuve sed, no me diste de beber, tuve hambre, no me alimentaste, estuve en la cárcel, no me visitaste. Y los discípulos le iban a decir, ¿cuándo tuviste hambre y cuándo tuviste sed? ¿Y cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel que nunca nos dimos cuenta? Y Jesús decía, si no se lo hiciste a uno de tus hermanos, no me lo hiciste a mí. Imagínate. Y ahí no está diciendo que sea alguien que esté en la iglesia, sino dice a uno cualquiera. Cualquiera, puede ser cualquiera. Y la intimidad e intimar con Dios nos despierta, yo creo que esa parte sensible de nuestro espíritu, pero que también provoca que estemos más abiertos a la necesidad en cualquier aspecto de la gente que hay a nuestro alrededor, de la gente en la familia. Ahora, para irle dando un cierre a esto y tomar y dejarlos picados, con la pausa, con la coma para el siguiente episodio que estamos meditando este verso, ¿verdad? Yo quiero dejarte algo
que te va yo creo que dejar pensando. Eso es algo que yo traía en mi mente, en mi corazón. Ok. Dije, lo voy a decir ahí para el primer episodio, porque es algo con lo que he estado intimando con Dios, meditando. Aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ujú. Y hace una coma. Sí. Hasta ahí. Dice al mundo. Ujú. Y regularmente yo escucho que toda la gente predica y dice que el mundo es malo. Ya. Toda la gente dice, no te vayas al mundo. Esto es el mundo. Esto es el mundo. El mundo aquí, el mundo allá. Eso es mundano. Este es mundano. Este es inconverso. Este es secular. Esto es falso. Esto es mundano. A ver, yo quiero que nos vayamos con ese pensamiento sí. en este primer episodio. Aquí dice que Dios amó. Al mundo. ¿A qué mundo se estará refiriendo? Si regularmente nosotros decimos, bailar es el mundo, tomar es el mundo, comer esto es el mundo, vestirse de esta manera es el mundo, hablar de esta manera es el mundo, pensar de esta manera es el mundo. No, tú ya te estás mundanalizando. ¿Sí o no? Sí. Conceptos bien, Sí. bien religiosos, bien cristianos. Ya traigo un montón aquí de ¿Qué ideas, hubo? pero yo sé que lo vamos a dejar para la próxima. Eso es lo que yo quiero Sí. dejarles Va a ser para el bueno. próximo episodio. Va a ser muy bueno, porque esto nos va a quitar esa tela, ese velo de religiosidad. Uh-huh. Y esa es la parte en la que queremos llevarte a través de este canal Íntimo 316. Queremos llevarlos a todos y cada uno de ustedes de la audiencia donde nos puedan estar viendo, ¿verdad? Y hasta donde llegue este link, podernos quitar esos conceptos Sí. que nos han afectado tanto para poder entender cuál es esa manera en la que Dios ama. Exacto. Y muchas veces nosotros nos hemos sentido aún dentro de una fe o dentro de una creencia, nos hemos sentido como que alejados o rechazados de Dios porque pensamos, no, yo todavía traigo al mundo. Pero a ver, ¿a qué se está refiriendo este verso Uh-huh. del mundo? Así Sí, que sí. no se pierdan el próximo episodio, no se pierdan el canal, no se vayan a perder porque vamos a estar ligando todos estos temas. Y acércanos tus comentarios, dale like, comparte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, puedas saber cuando ya está el nuevo contenido de Íntimo 316 y puedas enviarnos ahí peticiones de oración, comentarios, sugerencias de algún tema que te interese y que quisieras que pudiéramos meditar, poderlo diseñar para nuestra audiencia y decir qué nos enseñan las estadísticas, qué nos enseñan quizás las noticias, pero sobre Exacto. todo, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de todo? Porque Acerca de cada punto, sí. todos los temas sociales, humanos, ¿verdad? De ciencia y todo, la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para Sí, todo sí. ello. Y nos competen y nos afectan para bien o para mal, ¿verdad? Quiero decir una cosa, casi yo no he tratado de hablar acerca de este podcast, acerca de cómo que quiere Dios que se lleve a cabo, Ajá. porque desde que tú me dijiste es íntimo, yo entendí, es algo íntimo que te lo dio a ti. Ajá. Y si te fijas, ni siquiera te he preguntado, ¿cuándo vamos a aventar Uh-huh. el podcast? ¿Qué día? Uh-huh. Porque yo dije, es algo íntimo Uh-huh. que Dios te dio a ti. Sí, y agradezco eso, pero yo también reconozco algo, que la visión nace en una persona, Sí, sí, sí. Dios pone en el corazón una visión, pero es algo que Dios me aseguró desde un principio, es para compartir. Amén. Y cuando tú aceptaste la La propuesta. pero también tomaste visión. la decisión, Uh-huh. tomaste la decisión de decir, Charlie, sí le entro. Como que me interesa. Y sabes que yo pensaba, digo, ¿a quién le digo? ¿Cómo, Señor? Ponnos los medios, danos la gracia, o sea, porque uno trae muchas ideas, pero esas ideas hay que aterrizarlas y hay gente Sí. que te aterriza ideas porque dice, oye, vamos a hacer esto. Y me encantó que al principio ya estaba un clip, ya estaba un fondo, ya estaba una música, y yo digo, es que Carlos es un gran productor, yo sé que Carlos tiene ese feeling para poder llevar a cabo algo. Entonces, Gloria tú eres a Dios. parte de, la gente de nuestra audiencia es parte de, y no lo veo como algo personal, a pesar de que es íntimo, lo veo Sí. como algo que entre nosotros, entre todo aquel que se sume a este proyecto, lo va a sentir como parte de, y se va a sentir en ¿Qué casa. día lo vamos a estar lanzando al aire? Pues empezamos originalmente los sábados, Sí. ¿verdad?
para los sabaditos a mí me encanta porque los sabaditos por las mañanas regularmente como que no hay un contenido de nada, ¿verdad? Bueno, te puedes meter a cualquier red social y encontrar cualquier clase de contenido, ¿verdad? Y ponerla cualquier día, pero es algo bien personal, bien íntimo, sábados por la mañana. Espérenlo los sábados por las mañanas. El que no trabaja se levanta, su cafecito, pone su podcast ahí, nos está escuchando. ¿Verdad? Y que esperen este contenido cada día sábado por las mañanas o en el transcurso de los días, ¿verdad? Pero lo van a poder reproducir en cualquier otro día, poderlo meditar, poderlo remeditar, ¿verdad? Reproducirlo en cualquier etapa que ustedes estén pasando y que este podcast pueda ayudar a alimentar su fe, su vida, su motivación, pero espérenlos cada sábado en nuestro contenido. Así es. Que es muy importante, ¿eh? Hay veces que venimos a la iglesia y nos llenamos de la palabra, pero esos días que no, también necesitamos algo, ¿verdad? Sí. Y ese también es un propósito de Dios, que a este podcast te alimente algo. Amén. Entonces, pues para despedirnos, perdón, una disculpa. Quiero mandarles un saludo a todos aquellos que ya se suscribieron, a todos aquellos que nos están acercando sugerencias, comentarios, porque hay temas que les interesan. Enviamos un saludo a toda la gran familia de Oasis de Fe, tanto en Amarillo, Texas, como en México y en las naciones, pero no queremos que solo se centre en decir, es de una sola persona, una sola iglesia. No, esto es para todo aquel que quiera creer, a todo aquel, ahora sí, que quiera intimar con cada uno de nosotros y acercarnos, ¿verdad? Y no es por nada, pero si usted quiere empezar a aprender a intimar con el Señor, lo esperamos los domingos a las 11 de la mañana. ¿En el domicilio? ¿Cómo? Sí, es 801 Southwest de la 7ª Avenida, aquí en Amarillo, Texas. El código postal es 79101. Sí. Estamos entre la calle, viene siendo Adams, cerquita, o se convierte, la Washington se convierte en Adams. Estamos aquí por la 7ª Avenida en el edificio D. Sí. Para todos también que quieran acompañarnos un día a la congregación. Domingo 11 de la mañana. Amén. Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias a Beto que nos estuvo ayudando también.